Un gusto nuevamente darle la bienvenida a este webinar, Mica. Muchísimas gracias por siempre compartirnos su experiencia y tener un espacio para nosotros. Adelante, bienvenida. Gracias, Pam. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias a Profarma por, como siempre, invitarme, y de verdad también para mí es un honor estar hoy aquí con todos ustedes y compartir un poquito de la experiencia que he tenido a lo largo de todos estos años. Y bueno, vamos a tocar el tema, como bien comenta Pam, es el webinar introductorio armado de dossier para medicamentos, en específico para armado de dossier de medicamentos para sometimiento en México. Y lo comento porque estaba justamente leyendo el chat y por ahí nos saludan personas de Colombia, de Argentina, y es un placer. Entonces quisiera hacer justamente la aclaración que es en relación a armado de dossier para medicamentos y sometimientos en México. Entonces, entiendo que ya ven mi presentación, háganmelo saber. Así es, Adriana, vemos su presentación. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y justo estaba haciendo una reflexión en relación de qué es un expediente de registro cuando estaba justamente estructurando la presentación para charlar hoy con ustedes, y entonces me vino a la cabeza que no solamente es tener toda esta información documental, técnica y científica para demostrar todos aquellos atributos que debe demostrar un medicamento, que es la calidad, la seguridad y la eficacia. Si bien incluso me voy a atrever a compartirles que hace algunos meses alguien me decía, entonces armar un dossier es solamente organizar documentos, y justamente hoy que organizaba la presentación me vino a la mente esa frase y me llamó mucho la atención de cómo tal vez sí se está pensando que estructurar un dossier es solamente organizar una serie de documentos que nos proporcionan. Sin embargo, es importante tener en consideración que no solamente se trata de poner en su lugar un documento, que no solamente se trata de generar una carta el sí porque sí, sino que todo tiene, tiene una razón en específico, y también me vi también un poquito inmersa en esta imagen de, sí, seguramente nos llegan o no, nos hacen llegar muchos documentos, y estos documentos lo único que voy a hacer es justamente hacer la organización, el foliado y el sometimiento ante la autoridad sanitaria en México, que es la COFEPRIS. Sin embargo, no se trata solamente de tener un mundo de documentos o papeles pendientes, sino también se trata de tener o qué hay detrás. Eso es muy importante, qué hay detrás de un expediente de registro sanitario. Entonces, evidentemente, si nos remontamos a la parte de la investigación, todos aquellos investigadores, aquellos profesionales que se dedican a encontrar nuevas terapias farmacéuticas, hacen todo un trabajo de investigación básica, un trabajo de investigación preclínica y clínica, es decir, la parte del fármaco, el uso de los fármacos en animales, el uso del fármaco ya en seres humanos, y después nosotros ya nos encontraremos a la parte de la autorización para la comercialización, que pareciera solo, o si lo vemos en esta diapositiva, pareciera solo el paso número 4 que debemos cumplir. Sin embargo, es muy importante hacer una reflexión de qué es lo que implica hacer la estructuración de un expediente de registro sanitario, y veamos en el punto número 5 la vigilancia y postcomercialización. Entonces, no solo se trata de hacer una organización documental, sino se trata justamente de establecer o de pensar o tener una estrategia, y sobre todo decidir o analizar qué es lo que queremos hacer. ¿En qué sentido? ¿Qué quiero someter? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué tipo de trámite es el que quiero someter a COFEPRIS? ¿Se trata de un medicamento alopático? ¿Se trata de un medicamento vitamínico? ¿Se trata de una molécula nueva en términos de definición de medicamentos en México? ¿Qué es lo que voy a solicitar? Y ahorita vamos a hablar un poquito en términos de una nueva solicitud de registro sanitario, como veíamos en la diapositiva anterior, que lleva todo este proceso de investigación preclínica o clínica, y ahí entonces tengo que tomar la decisión. ¿Qué es lo que voy a someter? En México, ¿cómo está clasificado? ¿Es un medicamento genérico? O puede ser que si ya bien sea un medicamento conocido a nivel mundial, en México sea considerado una molécula nueva. Entonces, tengo primero que nada hacer un análisis de toda la información o este caso que se me está presentando para comenzar a tomar decisiones de cómo es que voy a ir estructurando el dossier. ¿Cómo lo voy a hacer? Considerando que se trata, no sé, hablemos de un medicamento genérico, ¿qué es lo que tengo que hacer?
En este caso, México, como todos ustedes saben, pide la prueba de intercambiabilidad según corresponda y de acuerdo como lo dicte el Consejo de Salubridad General. Eso implica que tengo que pensar cuánto tiempo voy a gastar en hacer justamente, uno, la parte del desarrollo de mi producto. Tal vez sea que ya he avanzado y ya tengo esta investigación o este desarrollo, pero tengo entonces que analizar si es un medicamento genérico, qué prueba es la que le aplica de acuerdo al Consejo de Salubridad y qué es lo que eso implica. ¿En dónde voy a hacer este tipo de estudios? En México existen los terceros autorizados para pruebas de intercambiabilidad, entonces tendré que acercarme a uno de estos terceros para que ejecuten el estudio correspondiente. ¿Por qué necesito hacerlo? Porque es mandatorio, porque está establecido en nuestro marco regulatorio. ¿Cuándo lo voy a hacer? Es justamente toda esta toma de decisiones las que me van a establecer mi plan de trabajo. ¿Qué voy a someter en México? Un medicamento alopático, que es un medicamento considerado genérico y por lo tanto tengo que trabajar en un paquete de información importante para hacer el sometimiento ante la COFEPRIS. Entonces, no solamente se trata, repito, de conjuntar documentos, sino se trata de justamente analizar qué es lo que voy a hacer antes de solicitar la documentación necesaria para hacer la conformación de nuestro expediente. Es importante también, evidentemente, conocer el marco regulatorio. En términos de medicamentos, existe, como todos ustedes saben, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incluso está alineada su definición del derecho de protección a la salud, aquellas normas internacionales o aquellos ordenamientos, tratados internacionales que justamente hablan del marco regulatorio. También tengo que observar aquellas leyes federales, como es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que justamente nos dicta aquellas reglas que tiene que seguir en este sentido la instancia correspondiente, que es la agencia sanitaria. También tengo que hacer y tener conocimiento de la Ley General de Salud, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Reglamento de Insumos para la Salud, el reglamento de la COFEPRIS, porque evidentemente ahí está establecido cuál es el marco regulatorio que le aplicará a nuestros productos, a los productos que queremos justamente registrar ante COFEPRIS. Las normas oficiales mexicanas que van a ser más específicos y les mencionaba anteriormente. Si me toca realizar un estudio de intercambiabilidad, este estudio de intercambiabilidad tiene que cumplir con ciertos criterios establecidos en la norma 177. Entonces tengo que tener todo este conocimiento, todo este background para poder tomar las correctas decisiones o también saber cuáles son esos aspectos importantes que debo cubrir al momento de hacer la estructuración y el sometimiento del dossier. Y bueno, por mencionar algunos otros ordenamientos legales, el acuerdo de trámites empresariales y el acuerdo de equivalencia. Importante, decíamos hace un momento, la Ley General de Salud es justamente la que nos reglamenta el derecho de protección a la salud, es la que nos indica que es como, en principio, nos define qué es el derecho de protección a la salud que tienen todas las personas. La definición que está establecida en la Ley General de Salud, les comentaba hace un rato, y también en la parte de la Constitución, está alineada a aquellos, tengo a alguien que está levantando la mano, no sé cómo va a ser la dinámica, Pam, si me ayudas, si lo dejamos al final o lo vemos de una vez. Se llama Marta, a ver si me apoyan, por favor. Claro que sí, Química Adri, si gusta podemos dejarlo al final o... Sí. Sí, por favor. Para continuar, sí. Damos al final 10 minutitos. Sí, perdón, ¿vale? Estoy viendo la leyenda de levanta la mano, entonces me está distrayendo un poquito. Entonces, sí. Marta, si nos das oportunidad, hacemos la parte de la introducción y ya continuamos con la parte de las preguntas. Regularmente damos un tiempo importante para preguntas, dudas, comentarios. Entonces, les decía que la definición de salud como tal está indicada en la Ley General de Salud en su artículo 2, y justamente lo que nos está diciendo es que se entiende como un estado completo del bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Si bien esta definición en términos de dossier nos parecía
nos parecería como un poquito, digamos, ¿qué tiene que ver en relación esta definición de salud con los insumos para la salud? Pues evidentemente, y de hecho lo dicta la Organización Mundial de la Salud y también a todas aquellas instancias que se encargan internacionalmente de verificar cuáles son los factores que impactan en la salud. En uno de sus capítulos que señala la parte de calidad, señala que todos estos insumos, productos, insumos para la salud, productos o servicios deben de contar con calidad. Por lo tanto, y esta calidad que van a tener estos productos, estos insumos para la salud, evidentemente van a impactar en la salud que podamos tener, en este caso, la población mexicana. Evidentemente también es importante señalar que si un producto no cumple con calidad, seguridad y eficacia, entonces al administrarlo en un paciente no vamos a garantizar, o el gobierno no va a garantizar el derecho de protección a la salud. Entonces por eso es importante, me parece importante señalarlo, y bueno, también en la ley, que es un ordenamiento, digamos, específico en términos de la salud, nos habla de la definición de medicamentos y ahí justamente nos señala qué tipos de medicamentos son los que existen en el marco regulatorio nacional. Nos habla de qué es la denominación genérica, aquel nombre del fármaco del cual voy a hacer un registro sanitario, voy a solicitar un registro sanitario, la denominación distintiva, que es tan importante y que muchas veces es el activo de las empresas, que es y que se refiere básicamente a la marca. Entonces, ¿cuántos de nosotros no vamos a la farmacia y adquirimos un producto justamente porque es una marca que ha vendido durante tanto tiempo, e incluso nos llega a pasar que no conocemos la denominación genérica, o tal vez la conocemos pero es irrelevante porque la marca está muy bien posicionada y es el activo, les decía, de la empresa, y entonces esta marca evidentemente es el boom para aquellas empresas que ya lo tienen bien colocado en el mercado. También la Ley General de Salud nos habla de la calidad de las materias primas, que estas deben de cumplir con su identidad y pureza de manera general, es decir, se tiene que presentar toda la información que garantice que las materias cubren con estos atributos. También nos habla de la clasificación de medicamentos, que la autorización de medicamentos para que se ejecute en México debe cumplir con la calidad, seguridad y eficacia, y evidentemente también nos señala la venta y suministro. Y voy a regresar a propósito de la denominación distintiva y genérica. Justamente hoy veía una publicación que ya están trabajando en la modificación de la Ley General de Salud para básicamente pedir al profesional de la salud, los médicos, que hagan una prescripción por denominación genérica y no por marca. Entonces esto me parece también importante y relevante. Evidentemente existen también reglas para saber y para conocer cómo es que se autoriza una marca en México. La ley como tal nos señala que no puede hacer alusión al fármaco como tal o al órgano al que está dirigido el padecimiento. Es decir, no le puedo llamar, se me ocurre ahorita Quitadol, aunque por ahí hay uno, es un ejemplo que me vino ahorita a la cabeza, pero en términos de la ley no podríamos justamente denominarlo de esa manera. También existe el reglamento de insumos para la salud, que como bien lo están viendo, establece, reglamenta los insumos para la salud, los establecimientos, las actividades y los servicios relacionados. Entonces, ¿qué es el expediente de registro sanitario para medicamento o cómo está conformado? Lo conforma la información administrativa legal. Esta información administrativa legal es todos aquellos documentos que para los colegas que se están conectando de otros países, básicamente, y si lo notan, estoy haciendo la información, el símil al formato CTD, al Common Technical Document, pero este es, digamos, el específico para México, así están señalados sus módulos, y en comparación con el CTD sería el módulo 1, la información regional. En México es la información administrativa legal, y básicamente tengo que presentar el formato de solicitud donde le señale a la autoridad qué es lo que estoy solicitando, ya sea un registro sanitario, una modificación o el trámite que le esté solicitando que me realice y que requiero que me haga la autorización previo a la implementación. También en esta sección puedo encontrar el certificado de buenas prácticas de fabricación del fármaco, el certificado de buenas prácticas de fabricación del medicamento, en la información de patente, que es muy importante, que me pareció muy relevante y justamente hoy vamos a hablar un poquito al respecto.
La denominación distintiva, aquellas propuestas que le voy a hacer a la autoridad de cómo es que quiero que se denomine mi producto y cómo es que quiero que se llame mi producto ya en la venta y suministro del medicamento. También otra información que puedo encontrar es los marbetes, que es justamente estos textos que van a verse reflejados en las cajas, la información para prescribir, etcétera. La información de calidad, evidentemente tengo que comprobar la calidad de los insumos que estoy empleando para la fabricación de este medicamento. Entiéndase entonces que es el principio activo, las materias primas, los aditivos, el producto terminado y también el sistema contenedor cierre, y si le hubiese el dispositivo médico que está ayudando puede ser a la administración del medicamento o que venga en conjunto. También en esta parte, en la sección de calidad, en el módulo 2 vamos a encontrar la información. En el módulo 3, para moléculas nuevas, la información preclínica, y en el módulo 4 para también moléculas nuevas, la información clínica. Si tuviéramos un medicamento genérico, es importante señalar que el módulo, digamos el módulo 3 y 4 se fusionan y tendríamos que integrar la información del estudio de intercambiabilidad. Es importante, les decía hace un rato, el Consejo de Salubridad es quien determina el tipo de prueba que va a aplicar a mi insumo. Entonces puede ser que no le aplique ninguna prueba para algunos principios activos en ciertas vías de administración. Entonces todo va a depender del producto. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque justamente decíamos la toma de decisiones. En esta toma de decisiones, entonces voy a ir estructurando, si bien lo puedo llevar desde digamos, en un marco, en esta pirámide, puedo decir, ok, necesito la información administrativa legal, y ahí voy a especificar cuáles son todos estos documentos. Y en el módulo 2, la información de calidad sí o sí, pero la información clínica o preclínica puede ser que solamente tenga que ingresar información o referencias bibliográficas o aquella información que haya localizado derivada de una investigación, de un metaanálisis de la molécula que quiero registrar. Y bueno, les comentaba que hoy me parece importante hablar del tema de patente farmacéutica. De hecho, es uno de los principales puntos de prevención. Si ustedes revisan ese documento que tiene COFEPRIS, donde habla de aquellos puntos que son los más relevantes o por los que más previene, la patente es uno de ellos. Entonces, la patente es importante primero conocer que desde 2003 justamente se publica en el Diario Oficial de la Federación un artículo que es el 167 del BIS, en el Reglamento de Insumos para la Salud, y también se adiciona el 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y justamente lo que buscan es, uno, proteger los derechos de propiedad intelectual y dar certeza jurídica para el otorgamiento de registros sanitarios. El 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial básicamente nos dice que el INPI, que es el encargado, es la instancia en México de garantizar que estén protegidos estas invenciones, va a publicar una gaceta, y en esa gaceta va a contener un listado que nos diga qué denominación genérica, es decir, qué principio activo es el que tiene patente, nos va a hablar de su nomenclatura, la forma de identificación de la patente y el nombre reconocido internacionalmente. Y señalaba el artículo, porque recuerden que ya tuvimos una reforma a este reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que no va a incluir en este listado patentes que protejan procesos de producción o formulación. Me pareció importante hablar hoy con ustedes el tema de patentes, porque recién el 18 de febrero se ha publicado la Gaceta de patentes vigentes susceptibles a ser empleadas en medicamentos. Entonces, en este caso es muy importante que conozcamos que en el 167 del Reglamento de Insumos para la Salud señala en su primer párrafo que todos los solicitantes de un nuevo registro sanitario de un medicamento alopático tendrá que demostrar que es titular de la patente y presentar la licencia correspondiente inscrita al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Eso es lo que señala en su primer párrafo, y aquí les dejo un ejemplo de cómo es que pueden, o cómo, básicamente para que conozcan cómo es una patente farmacéutica.
Incluso digamos, es muy amigable la patente la página del INPI, es la página SIGA, y ahí pueden incluso encontrar varios ejemplos de patentes farmacéuticas y la información ahí obtuvo este documento. En su párrafo 2 también nos señala el artículo 167 que alternativamente se podrá manifestar bajo protesta de decir verdad que no invado derechos patentarios. Y en este sentido, entonces se me ocurre, ¿qué pasa si yo hoy presento una solicitud de registro sanitario de COFEPRIS de paracetamol? Yo puedo pensar, y tal vez a muchos de ustedes les suceda, que no va a existir en este momento una patente de principio activo de paracetamol. Sin embargo, yo les diría, no lo dejen tan a la ligera, porque después de hacer una investigación, hay principios activos ya muy conocidos que de repente aparece una patente farmacéutica, y eso es porque este sistema de vinculación o la solicitud de patentes ante el INPI es dinámica, no es un tema estático. Continuamente el INPI está otorgando nuevas patentes farmacéuticas. Pero en este caso, supongamos que yo pienso, incluso ya hicimos una búsqueda en SIGA y he encontrado que no existen patentes farmacéuticas de paracetamol. Entonces yo puedo decirle a COFEPRIS que voy a presentar una carta, o presento una carta en donde le manifiesto que no invado derechos de patente. En ese momento, lo que COFEPRIS, de acuerdo a sus procedimientos y lo que nos ha presentado ya en varias pláticas, es que hace una consulta intragubernamental al INPI en donde le proporciona toda la información de nuestra formulación y principio activo, y el INPI le va a responder si efectivamente no existe una invasión a la patente de la cual estamos solicitando un registro sanitario. También lo que nos dice el párrafo 3 de este artículo, que es muy importante y muy interesante, es que yo puedo solicitar el registro de un genérico respecto a una sustancia que tiene patente, algo que esté próximo a vencer, dentro de un periodo de 3 años anteriores al vencimiento. Sin embargo, ahí hay una discusión, porque ¿qué pasaría si yo ingresé ya hace un año un trámite a COFEPRIS en donde le estoy solicitando un registro de un principio activo que está por vencer patente? Y hoy día me lo evalúa COFEPRIS, y hoy día COFEPRIS me da una resolución y me dice no te puedo dar, pueden suceder varias cosas. No te puedo dar el registro sanitario de este producto porque invades patente. O dos, me va a prevenir, de hecho es conforme a derecho, me va a prevenir y me va a solicitar la información en donde yo garantice lo que veíamos en el primer párrafo, que soy el titular de la patente o que cuento con la licencia correspondiente para explotar ese principio activo o esa invención farmacéutica. Entonces, si bien el párrafo 3 me señala que puedo hacerle el sometimiento dentro de los 3 años anteriores al vencimiento, también tengo que analizar justamente en esta toma de decisiones qué tan conveniente sería o no lo sería. Y finalmente, bueno, el cuarto nos habla que toda la información tiene de carácter reservado. También importante conocer que si bien veíamos y recordarán en el artículo 47 bis que no se iba a proteger patentes de uso ni de formulación por una jurisprudencia, la 7/2010, que dictó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, no se podrán otorgar registros sanitarios de medicamentos cuya patente de formulación esté vigente. ¿Qué quiere decir esto? No solo estoy hablando de un API, y ahorita, no sé, se me ocurre clopidogrel. Ok, no solamente el 167 del reglamento protege clopidogrel, sino va a proteger a todas aquellas patentes de formulación, es decir, alguna invención. Ahorita pensemos en un clopidogrel que tiene, no sé, un polimorfo en el fármaco, pero que también está acompañado con ciertos aditivos, e incluso la patente me puede señalar cuáles son esos aditivos que estoy empleando en la fabricación. También me puede decir que se trata de una forma farmacéutica sólida, qué tipo de forma farmacéutica. Me puede incluso decir la patente que esta tableta se disuelve en una solución con un pH X, y entonces esa es una patente de formulación. Y el INPI y COFEPRIS están obligados a respetar esta patente de composición farmacéutica, y básicamente es por la jurisprudencia 7/2010. Ya desde hace mucho tiempo es la información que está trabajando o que debe respetar COFEPRIS. Entonces,
Ya hablamos un poquito, y si recordarán la información en esta pirámide que veíamos simulando el CTD o tropicalizándolo a México, veíamos que tenemos la información administrativa legal, y de esos requisitos o esas secciones que conforman la información administrativa legal, tenemos justamente la información de patente. Entonces tengo que demostrar, me dice el 167, voy a regresar, me dice el 167 bis, tengo que demostrar que soy titular de la patente, o en su caso, en su defecto, entro justamente a este sistema de vinculación y esta consulta intragubernamental. Este es solo uno de los requisitos que conforman esta información del módulo 1, y tengo que trabajar en ello para poder estructurar el dossier. Y repito, no se trata de organizar documentos. En este caso tendremos que tener qué tipo de API es el que voy a solicitar registro sanitario ante COFEPRIS, qué información es la que requiero presentar para demostrar que no invado derechos de patente, qué información adicional puede ser que me solicite COFEPRIS para garantizar que no estoy invadiendo derechos de patente. Entonces, nótese que es un trabajo que tengo que hacer previo, y justamente en esta imagen que les mostraba de toma de decisiones, tengo que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con la patente? ¿Cómo la voy a analizar? ¿Qué herramientas voy a tomar? ¿Qué acciones voy a tomar para decirle y demostrarle a COFEPRIS y al INPI que no estoy invadiendo ninguna patente? Y eso es en cuanto a la sección de administrativa legal, solo uno de los requisitos, y que la verdad es un tema que a mí me gusta mucho, es un tema que me apasiona, y es un tema que requiere de, digamos, pues sí, una estrategia regulatoria para saber cómo actuar, sobre todo en la solicitud. La otra sección, recordarán, es el módulo 2, que es la información de calidad, que nos habla del fármaco, de los aditivos y del producto farmacéutico. Fármaco puede ser, y si recordamos y si han visto la definición de fármaco de acuerdo a nuestro marco regulatorio, puede ser cualquier sustancia de origen natural o sintético que voy a emplear para la fabricación de un medicamento. Este fármaco, estos aditivos y este producto terminado, es necesario que sea presentado ante COFEPRIS, uno, las especificaciones del producto, la metodología analítica del producto, cómo estoy analizando este fármaco, este aditivo, no sé, cómo estoy analizando este estearato de magnesio para garantizar que cumple con su pureza e identidad. ¿Qué información le voy a proporcionar? Y ahí es importante señalar que no solamente es la metodología, es el certificado analítico de todas estas materias primas que empleo para la fabricación del producto terminado, y que todas ellas han demostrado identidad y pureza. Si hago un cambio, no sé, imaginemos que tengo un fármaco, el fármaco lo evalúo en algunas determinaciones basado en alguna farmacopea, en la Farmacopea Nacional en México, pero le hago una ligera variación al método analítico de valoración. Entonces en ese momento es importante que conozcamos que debo presentar la validación del método analítico. También tengo que presentar las validaciones, los certificados, repito, de los insumos que he usado y que he empleado en la fabricación del producto terminado y que he llevado a estabilidad. ¿Por qué? Porque debo presentar esa información ante COFEPRIS. Entonces, es de manera general, es un panorama global de aquella información que debo presentarle a COFEPRIS en términos de la información de calidad. En la sección de seguridad y eficacia es importante considerar que debo, uno, definir, y ya lo habíamos platicado, definir qué es lo que voy a solicitar. Un medicamento genérico, entonces debo presentar el estudio de intercambiabilidad. Un medicamento, molécula nueva, entonces tengo que uno, tener en consideración que tengo que ir al Comité de Moléculas Nuevas a presentar la información de estudios preclínicos y clínicos. Entonces, este es muy general, sin embargo, hay que analizar a detalle qué fármaco es. Ese fármaco está registrado en México, cuenta con todos los elementos para hacer un medicamento genérico, o es un medicamento que no está registrado en México y por lo tanto requiere hacer su presentación ante el Comité de Moléculas Nuevas. Entonces, principios básicos o puntos importantes o relevantes que debo tener en consideración, si bien ya veíamos la toma de decisiones. Uno, tengo que tener conocimiento del producto.
¿Qué tipo de producto es? ¿Es un medicamento alopático? Tengo que presentar la información de patente, tengo que presentar la información preclínica o clínica o el estudio de intercambiabilidad. Yo tengo que conocer el producto. El desarrollo regularmente es de ustedes y si bien requiere la participación de varias áreas en sus empresas, el producto es suyo y no hay nadie mejor que ustedes que conozcan este medicamento del cual van a solicitar el registro ante COFEPRIS. Tengo que presentar la justificación científica sólida y datos robustos de toda la documentación. Si voy a hacer una justificación por una validación, no sé, se me ocurre ahorita un coeficiente de variación X, entonces, y puede ser que salga, digamos, del ordinario, pero yo tengo la certeza de que lo puedo hacer así porque una guía internacional me lo señala o porque tengo, no sé, la guía de una ICH y entonces ahí me dice que es factible. Tengo que tener esa información científica sólida y esos datos para presentarlos y justificarlos a COFEPRIS. Cumplimiento de los requerimientos regulatorios. Ahorita vimos un panorama y un viaje general justamente a lo que tengo que presentar a COFEPRIS. Sin embargo, hay muchos aspectos de los cuales debo de ir considerando y que tienen sus propias reglas. Y este cumplimiento regulatorio evidentemente me exige el conocimiento del marco regulatorio como tal. Sometimiento del dossier bien estructurado, evidentemente, y yo siempre les digo cuando participamos ya en las capacitaciones formales, estamos contando una historia. Entonces, al contar esta historia, no le puedo decir ya al final de la historia, ¿a quién le va a gustar que le cuenten el final de la historia? Si bien hay películas que nos cuentan el final y van de manera, digamos, saltando entre escenas, y es interesante, en el tema de un dossier, digamos, hablemos lo que es una novela tradicional, en donde yo le tengo que contar al dictaminador de COFEPRIS, este es mi fármaco, y este fármaco he decidido fabricarlo o presentarlo o desarrollarlo en una forma farmacéutica tableta y es para esta indicación terapéutica y quiero esta presentación y quiero esta concentración. Entonces, toda esa historia que le voy a ir contando al dictaminador tiene que estar bien estructurada. Si bien lo estoy diciendo en términos románticos, es importante que consideren que al final eso es lo que estamos haciendo, presentar la información que nos garantice que tengo una historia bien relatada. ¿A quién no le gusta ver una película y que tenga un buen guión? También importante, confiabilidad, calidad, integridad y trazabilidad. Recordarán que les decía en esta sección de fármacos aditivos y producto terminado, les decía, tengo que presentar la trazabilidad, es decir, ¿cuál fue el lote que empleé para la fabricación del fármaco? ¿Qué lote empleé de aditivos para la fabricación, del producto terminado? ¿Cuáles son los lotes de producto terminado que lleve a estabilidad? Y de todos estos elementos presentar la evidencia que me demuestren que hay trazabilidad, confiabilidad, calidad e integridad de los documentos. Porque justamente este elemento es el que nos da esa confiabilidad de que el producto cuenta con calidad, seguridad y eficacia. Entonces, esos son los principios básicos de manera general. Importante también cuando ya tengo la autorización de un registro sanitario, todos queremos llegar en este corto viaje que hemos hecho repasando un poquito de la información de registros sanitarios, queremos obtener al final la autorización sanitaria. Pero esta autorización sanitaria, este registro, no es estático, es 100% dinámico. ¿Dinámico en qué sentido? Puede ser que el proveedor de mi API, el fabricante de mi API ya no lo va a manufacturar, o es más, me interesa cambiar de proveedor de API, entonces requiero hacer una modificación de este registro a COFEPRIS y requiero solicitarle la autorización de estos cambios que estoy proponiendo. Puede ser que ya no me interese que se llame la marca o que tenga una denominación X, sino ahora quiero que sea Y. Perfecto, tengo que solicitarle a COFEPRIS que me haga este cambio o esta autorización del producto. Entonces, este es un proceso totalmente dinámico y debo solicitarle a COFEPRIS la autorización. Y también importante conocer que hay que prorrogar el registro sanitario, que nuestra legislación en México tiene una vigencia de 5 años. Entonces, hay que mantener estas condiciones y evidentemente todo este trabajo o estos aspectos que hemos revisado
de la calidad, la seguridad, la eficacia, el módulo 1, 2, 3 y 4 van a impactar en alguna de las secciones y tengo que mantener eso actualizado. No es algo que se quede estático, eso es importante conocerlo. Entonces, tengo que trabajar también justamente en esos requisitos que debo someter o integrar al dossier para que me hagan esta autorización sanitaria. Y algo bien interesante que también para los que se inscriban al taller que vamos a tener en los próximos días, algo muy interesante que tenemos ahorita es la modificación al acuerdo de trámites empresariales, que básicamente lo que hizo fue una unificación de homoclaves, un cambio de algunos criterios y también pues la verdad, sí, ahorita va a ser, digamos, uno de los cambios más importantes que vamos a tener en relación a cómo someter el dossier ante COFEPRIS. Entonces nos habla justamente de la solicitud de la primera prórroga que deriva justamente de la modificación del reglamento de insumos para la salud del año pasado, en donde nos está señalando que solo tenemos dos homoclaves, aquellos productos que son de fabricación nacional y fabricación extranjera. También nos habla de la primera prórroga para medicamentos herbolarios, vitamínicos y homeopáticos. Aquí ya estamos viendo justamente algunas clasificaciones de los medicamentos. Y también nos habla de qué homoclave es la que voy a ocupar para el sometimiento de la segunda prórroga o subsecuentes de medicamentos y dispositivos médicos. Y algo también muy interesante es que nos está presentando homoclaves condensadas. ¿En qué sentido? Que todas aquellas modificaciones a este registro que ya tengo autorizado, hay algunas modificaciones que se consideran menores, que se considera que no impactan la calidad, seguridad y eficacia, entonces ya nos está designando un homoclave. Hay modificaciones moderadas que tienen un impacto potencial de modificar estas características y las modificaciones mayores. La verdad es un tema muy interesante y que en los últimos días ha dado un poquito de dolor de cabeza para varios colegas, para nosotros mismos en la consultoría, porque la verdad es que ha sido un poco difícil y sobre todo ver cómo es que se está cambiando o están implementando justamente COFEPRIS a propósito de que ya tiene esta plataforma de trámites autogestivos y trámites electrónicos. ¿Cómo es que hizo la implementación? Pero también nos está señalando que es la versión beta. Y esta versión beta, para los que conocen más, y si no, si lo tuvieron que buscar como yo, son aquellas versiones que están sujetas o que pueden ser sujetas de mejora. Entonces, la verdad es que este ha sido un aspecto que en los últimos días llevamos prácticamente, esto se empezó con las prórrogas el 10 de febrero, como que estábamos tranquilos porque no hacíamos mucho caso y de repente ya no nos dejaron ingresar los trámites en la ventanilla y entonces nos ha traído básicamente 3 semanas con dolor de cabeza de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a resolver, cómo tenemos que hablar con la autoridad para manifestarle sobre todo estas mejoras que tiene Digipris o trámites electrónicos en su versión beta. Y bueno, ese fue un breve recorrido. Espero haber sido clara. Estoy muy contenta, les repito nuevamente, de estar con ustedes y bueno, pues quedo a sus órdenes para la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias a ti, Adriana, por compartirnos nuevamente tu experiencia y actualizarnos, ¿no? Porque este webinar se da prácticamente casi cada año y hoy nos estamos actualizando cañón aquí en este webinar. Y sí, tenemos algunas preguntas. Dice Ana, y parte preclínica se realizó una metodología, por ejemplo, en sangre, también se debe presentar evidencia de la validación. No te escucho, Pan, ya te perdí. Si quieres te ayudo. Sí, ¿ya me escuchan de nuevo? Ya. Ay, perdón, ¿eh? Preguntan ahí Fuentes, si en la parte preclínica se realizó una metodología, por ejemplo, para medir un analito en sangre, ¿también se debe presentar evidencia de la validación de esa técnica? Correcto, y incluso esa información corresponde, si nos alineamos a la guía ICH, corresponde a la información que debo presentar para los estudios clínicos. Entonces sí, y también sería importante saber qué tipo de información es la que estás realizando, pero la mayoría se ajustan, los laboratorios se ajustan a las guías ICH para presentar la información ante COFEPRIS.
Te perdí, Pam, si quieres yo lo que te conectas. Adriana nos pregunta, tocaya, ¿cuánto dura la vigencia del registro sanitario? En México es de 5 años, está establecido en la Ley General de Salud y ya hay justamente también estos requisitos establecidos en el reglamento de insumos, pero es de 5 años la vigencia del registro sanitario en México. ¿Te ayudo? No sé si estás conectada, Pam, pero le sigo. ¿A qué se refiere con prórrogas subsecuentes? Eso es bien interesante y también sería importante que lo Sí, platicáramos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos un poquito cortada, pero le seguimos. Aquí, no te preocupes. Prórrogas subsecuentes, en la Ley General de Salud, Cintia, lo que se dice es, tengo un registro sanitario, otorgo un registro sanitario, le doy una vigencia de 5 años y en el reglamento anteriormente se establecía que tengo que prorrogar, como lo establece la ley, este documento y cuál es la información, este registro lo tengo que prorrogar y cuál es la información a presentar. Sin embargo, con la modificación del reglamento de insumos para la salud, ahí lo que nos señaló es, estableció, digamos, separó, larga historia que también tendremos oportunidad de platicar en algún momento, separó las prórrogas, la primer prórroga y la información que debe presentarse para poder obtener esta autorización y las que no es la primera vez que prórroga, sino son las segundas o subsecuentes. Puede ser la segunda o la tercera prórroga que está solicitando de una autorización sanitaria. Listo, Adri, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos muy ya bien. regresé, discúlpenme. ¿En qué pregunta te quedaste, perdón? La de... ¿La de Cristina López? Sí. ¿De la primera prórroga? Sí. Ok. Que bueno, también nos pregunta Gabriela Marín, que de acuerdo a tu experiencia, ¿cuánto tiempo está tardando Cofepris en enviar usuario y contraseña para Digipris? Ahorita está tardando aproximadamente 2 semanas. Sí les diría que hagan mucha presión para que se les envíe su usuario y contraseña. Yo, los casos que he escuchado, la verdad es que yo sí tengo que decirles que yo sí nos prevenimos un poquito y desde que empezó la plataforma solicitamos usuario y contraseña. Ahorita entiendo que todo mundo, justamente con esta entrada en vigor del acuerdo y este adelanto que incluso se hizo, están tardando un poquito más, 2 semanas aproximadamente. Entonces sí les diría, insistan, hay que insistir, hay que presionar. También nos estaban preguntando, Química Adriana, si en este curso vamos a abarcar el uso del CTD, cómo utilizarlo y si es para medicamentos biológicos, biotecnológicos. Claro, sí, vamos, evidentemente nos obliga porque justamente también recordarán que tenemos estas modificaciones al acuerdo de trámites, perdón, los acuerdos de equivalencia. Y también en la modificación del acuerdo de trámites, lo que nos está diciendo es que debemos o se puede presentar la información en formato CTD. Entonces, sí, evidentemente va a ser un tema de discusión y a revisar. Ok, también nos pregunta Yatsur Cruz. Hola, una disculpa. ¿Cómo puedo ver la clasificación de las modificaciones al registro? Y la segunda es si aún se presenta el formato del INPI que tiene Cofepris. La primera, ya sacó Cofepris un oficio circular, está en su página de internet, en donde dice cómo es que está justamente clasificando las modificaciones. En tanto, de acuerdo a los programas de actualización de la norma 073, actualiza esta norma como tal, pero ya sacó un oficio circular en donde nos está diciendo cómo clasificarlas de menores, moderadas y mayores. El formato del INPI, esto es importante, es un formato de consulta intragubernamental. Lo que quiere decir es que es un formato de consulta entre Cofepris y el INPI. Entonces, nosotros como usuarios, como solicitantes del registro, en realidad no tenemos ninguna participación en ese documento. Ok, Química. También nos está preguntando Ricardo Astudillo. Es una pregunta un poquito más larga. Espero se encuentre muy bien. Solo me gustaría saber si pueden apoyarme con una duda. En caso de que se quiera someter un dossier para un nuevo registro de un medicamento genérico con 2 fabricantes del API, ¿cómo es el proceso? Tomando como base
que se requiere someter 2 concentraciones distintas del API y una de ellas no existe comercializándose en México y ninguna de las dos se encuentra en la forma farmacéutica de interés en el listado de medicamentos de referencia. Ese es un caso muy especial, Ricardo, ¿verdad? Ricardo, ese sí hay que revisarlo con mucho detalle. Hay estrategias, sí, puede ser que y se me ocurre la primera y que te puede tal vez servir es buscar si el medicamento existe registrado en alguna de las agencias que COFEPRIS reconoce, es decir, si el producto en esta concentración está registrado en FDA, entonces te puedes comparar contra él, pero hay toda una estrategia en la parte clínica que hay que estructurar. Ok. También nos pregunta Olga, en el caso del curso, ¿solo abordaremos los productos genéricos o también para biológicos y biotecnológicos? La verdad es que solo lo estructuramos o que vamos a platicar es solamente para medicamentos genéricos alopáticos y el año pasado platicamos y hicimos un curso especial para biológicos y biotecnológicos y bueno, pues pudiéramos también abrir la opción de dar un curso con estas características y lo platicaremos. Sí, excelente química. Me pregunta también Tania Sorto, buen día, ¿un medio de contraste de importación se puede registrar aquí en México como medicamento o solo como dispositivo médico, ya que en país de origen está registrado como medicamento? Los medios de contraste en México se registran como dispositivos a pesar de que en otros sean medicamentos. A menos que tengas otra, ahí entonces tendrías que considerar, hay indicación de uso para dispositivos médicos e indicación terapéutica para medicamentos. Eso es importante y tendríamos que revisarlo. Antes de adelantarme a decirte cómo, yo te diría qué quieres hacer, cómo lo quieres registrar. Eso sería lo crucial. Ok. También pregunta Socorro del Carmen si ha tenido conocimiento que algunas empresas la han prevenido por mandarle información en inglés. ¿Sabe usted algo al respecto y que entonces no dejemos de enviar las traducciones? En ese sentido, yo les diría algo muy importante. Dentro de este paquete de información que se va a preparar, también debemos indicarle al dictaminador por qué es que estamos solicitando o por qué tenemos estas características en la información. En este sentido, decirle, te estoy ingresando toda la información en inglés porque el reglamento, la modificación del reglamento de insumos para la salud me permite y ya es mandatorio que tú me aceptes la información con estas características. La verdad es que yo no he tenido conocimiento de ningún caso y nos han aceptado hasta ahorita la información en inglés. Ok, gracias, Química. También nos pregunta Silvia Vázquez, ¿se puede registrar un medicamento con 2 nombres comerciales diferentes? Es decir, que se registra a través de 2 razones sociales diferentes, pero el fabricante sea el mismo. ¿Se puede? ¿Es factible? Hay una estrategia para ello y hay que considerar que debemos tener en cuenta que el titular del registro sanitario no puede ser el mismo, como bien lo señalas, razones sociales diferentes. ¿Es factible? También hay que hacer ciertas aclaraciones o tener en consideración información que tenemos que plasmar en el dossier. Ok, gracias, Química. También nos pregunta Olga, ¿el procedimiento para la presentación de solicitud ante el Comité de Moléculas Nuevas para Biológico Vacunas se presenta el dossier en formato CTD con 5 módulos? Esto Correcto. como caso Sí. previo a la presentación ante COFEPRIS del dossier. Correcto, sí, es correcto. Se puede presentar en formato CTD. La mayoría de las vacunas son de fabricación, la mayoría, no digo que todas, hay casos en la farmacéutica nacional, pero la mayoría son de fabricación extranjera y tienen justamente implementado este formato CTD. Ok, gracias. También pregunta María Agustina Guerrero, que tiene entendido que había un proyecto de acuerdo que ya solo sería necesario presentar la primera prórroga, ¿es correcto? Este es un caso bien, digamos que fue hasta una novela, porque COFEPRIS justamente hace la propuesta a CONAMER y le dice a CONAMER, solo voy a aceptar la primera prórroga. Y esto es público, o sea, esto no es solamente algo que yo esté platicando porque alguien me lo contó, no, es información pública. Y si ustedes ven el intercambio de información que tuvo COFEPRIS con AMER justamente para modificar el reglamento de insumos para la salud, se van a dar cuenta que COFEPRIS hace la propuesta, solo la primer prórroga. Incluso COFEPRIS, básicamente lo que estaba proponiendo es quitarla. Y CONAMER le dice, ojo,
estás modificando el reglamento de insumos para la salud. ¿Qué pasa con lo que está señalado? Ojo, COFEPRIS, recuerda que la Ley General de Salud me dice que vas a dar una autorización sanitaria que debe prorrogarse cada 5 años. Y eso entonces ya quedó fuera y fue cuando hizo justamente esta propuesta COFEPRIS de dejar la primer prórroga en el reglamento, los requisitos de la primer prórroga y de señalar que iba a ser segundas y subsecuentes. Pero no sé, si bien en algún momento se entendió por la información, por los documentos que se quería eliminar, en realidad no se pudo implementar porque la Ley General de Salud señala que se debe prorrogar el registro sanitario. Ok, Química Adri, gracias. También nos pregunta Yolanda Ramírez si Digipris es solo para empresas o también para consultores. Es para empresas. Y Olga, de nuevo, nos pregunta, ¿ante Digipris solo nacionales presentan o también puede presentar el titular extranjero teniendo en cuenta que disponga de un representante local? Correcto, Olga, también el representante legal puede registrarse en Digipris. Ok, también nos pregunta IFA Celtics, para confirmación de plazos de caducidad para prórrogas, ¿hay algún problema que sea modificación ¿hay algún problema que sea modificación entre después del trámite de la prórroga, ya que no está disponible la homoclable en el portal de trámites electrónicos? Sí, de hecho, importante para el IFA, ya COFEPRIS ya no estaba evaluando la confirmación de plazo de caducidad ya desde hace un poquito más de 2 años. La confirmación de plazo de caducidad de la prórroga, lo que te dice es, ingresa la modificación de confirmación del plazo y la prórroga, entonces no va a haber ningún problema. Te van a prorrogar con las condiciones que tienes actualmente en tu registro. Ok. Bien, Química Adri, vamos a dar oportunidad para un par de preguntas más. Nos hicieron llegar algunas preguntas también por correo electrónico y nos comentan también que qué documento me hacen válido como GMP para los fármacos provenientes de China debido a que ya no están emitiendo GMP en ese país. En ese sentido, yo te diría, Dalia, que hay que solicitar al fabricante chino justamente este cambio que hizo en su legislación, porque sí, de hecho ya tenemos ya varios años que China ya manifestó que no va a dar más GMPs. Yo te diría que documentes bien toda su legislación y la presentas ante COFEPRIS, de manera tal que lo que buscamos es sensibilizarlo de que no puedo presentar un GMP por estas disposiciones. COFEPRIS no se ha manifestado de cuáles son las acciones que va a tomar o cuáles van a ser los criterios. Entonces, la verdad es que es un tema que ya lleva tiempo en el tintero y que estamos todavía pendientes de saber qué es lo que va a pasar con ello. Ok, la segunda pregunta de la misma Dalia es, ¿puedo someter un CPP del fármaco emitido por la FDA aun cuando se fabrique por una filial en India o debo contar con el GMP emitido por la Agencia Sanitaria de India? ¿Puedo someter un CPP, decía? ¿Un CPP? Ajá, sí, un CPP de fármaco emitido por FDA aun cuando se fabrique por una filial en India o debo contar con el GMP emitido por la Agencia Sanitaria de India. Es que está mezclando como dos temas, CPP o GMP. Ok, si es el CPP, es importante. El reglamento de insumos para la salud señala que debe ser presentado el documento del país de origen. Si es de la India, entonces de la India. Sin embargo, si esto no es factible por la situación que sea, es importante explicarle al dictaminador por qué no es factible, darle la evidencia para que ellos tomen la correcta decisión y nos acepten, puede ser el documento, pero también hay que trabajar en hacer el detalle de por qué no lo tengo, por qué tengo de FDA y por qué no tengo de India, que es el país de origen. Ok, gracias. Parece sí que es un poquito más complicado, ¿verdad? También nos Sí, comenta, un poco. también nos comenta Ruth Alba, buen día, para medicamentos que contienen un dispositivo médico, por ejemplo, una jeringa, ¿qué información se tiene que integrar en este dispositivo médico? Es la información, básicamente ahí, si es una jeringa que se manufactura, digamos, la compras no sé, a Becton Dickinson, entonces ellos deben de tener sus registros sanitarios. Supongamos que no es una jeringa que puedes comprar, sino es una jeringa que se fabrica especialmente para tu producto. Entonces ahí tienes que presentar toda la información técnica para garantizar que ese insumo, que esa jeringa que estás empleando cumple con la calidad, seguridad. Eso es importante y hay que armar todo el bloque. Digamos,
que como si solicitaras el registro sanitario del dispositivo sin solicitar el registro. Es una información técnica que hay que preparar, hay que ser muy puntuales, hay que explicar, hay que darle certeza de que cumple también con las características que estamos buscando en insumo para la salud. Ok. Bien, Química Adri, como siempre hay demasiadas preguntas todavía hay muchísimas cosas por resolver, pero ya llegamos al final de este webinar. Justo acabamos de terminar y no nos vamos sin antes agradecerles nuevamente que estén aquí con nosotros, invitarlos de nueva cuenta al curso completo, recordarles que por estar aquí el día de hoy ustedes ya tienen un costo especial y les dejamos el link para que puedan registrarse y hacer uso de este costo especial. También les estaremos compartiendo el webinar a través de nuestras redes sociales para que lo puedan consultar y lo puedan compartir con sus colegas, amigos. Y nuevamente, Química Adriana, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación y sobre todo por compartirnos su experiencia. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Fue un gusto estar con ustedes hoy. Que estén muy bien. Gracias.